La muerte de Pablo Escobar dejó un vacío tan grande que cambió para siempre el destino de su familia, su imperio y todo lo que había construido. Pero lo que pasó después de que cayera en ese tejado en Medellín es una historia que casi nadie conoce completa. Estamos hablando de traiciones, fortunas perdidas, vidas destrozadas y secretos enterrados que jamás salieron a la luz. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Era un 2 de diciembre del 93. Las calles de Medellín hervían de tensión. Helicópteros sobrevolaban los barrios, soldados armados hasta los dientes pateaban puertas y en cada esquina había alguien buscando al hombre más peligroso de Colombia. Pablo Escobar estaba acorralado. No solo el ejército lo perseguía, también lo querían muertos los narcotraficantes rivales, un escuadrón de mercenarios sin piedad conocidos como los Pepes, y hasta había quien decía que su propia gente lo había vendido. El cerco se estrechaba minuto a minuto. Todo empezó a desmoronarse cuando el gobierno colombiano decidió trasladarlo a una cárcel de verdad. Pablo llevaba meses viviendo como un rey en la catedral, una prisión que él mismo había mandado construir y donde hacía lo que le daba la gana. Pero cuando le dijeron que lo iban a mover a un penal común, el tipo se escapó. No iba a permitir que nadie lo encerrara de verdad. Fue entonces cuando comenzó la cacería más grande que Colombia había visto jamás. Pablo sabía que cada día que pasaba le acercaba más al final. Llevaba semanas escondido en casas de seguridad, moviéndose de un lugar a otro como un fantasma. Pero había algo que lo estaba matando por dentro, y era no poder estar con su familia. Ese día, el día de su cumpleaños, Pablo rompió todas las reglas. Necesitaba escuchar la voz de su hijo. Necesitaba saber que estaban bien. Entonces cometió el error que le costaría la vida. Tomó el teléfono y marcó. La llamada duró apenas unos minutos, pero fue suficiente. Los técnicos del gobierno rastrearon la señal, triangularon la ubicación y en cuestión de segundos tenían la dirección exacta. Se desplegó un operativo masivo. Decenas de hombres armados rodearon el edificio. Pablo sintió el peligro en el aire. Escuchó los motores, los gritos, las botas subiendo las escaleras. Intentó escapar por el tejado junto a su guardaespaldas más leal, un tipo al que todos conocían como el Limón. Pero ya era tarde. Las balas empezaron a volar y en cuestión de minutos, el hombre que había desafiado a gobiernos enteros yacía muerto sobre las tejas calientes de Medellín. La noticia de su muerte recorrió el mundo en horas. Pero mientras los periódicos celebraban el fin del narco más buscado del planeta, había una mujer que sentía cómo se le partía el alma. María Victoria Henao, la esposa de Pablo, recibió la noticia y supo de inmediato que su vida acababa de convertirse en una pesadilla. Porque si Pablo había muerto por esa llamada telefónica, entonces ella también tenía parte de culpa. Su hijo había contestado ese teléfono, y ahora Pablo estaba muerto. Pero la tragedia apenas comenzaba. Pablo dejó atrás un imperio de billones, propiedades en media Colombia, arsenales enteros y una red de traficantes que dependía de él. También dejó a su familia completamente expuesta. Los miembros del cartel de Medellín se acercaron a María y le dijeron que ella tenía que tomar el mando. Al fin y al cabo, durante años había estado al lado de Pablo, conocía los negocios, sabía cómo funcionaba todo. Era la única persona en quien confiaban para mantener el cartel vivo. Pero María no quería saber nada de eso. Estaba cansada, asustada y, sobre todo, harta de esa vida. Había aguantado las infidelidades de Pablo, su obsesión por el poder, su paranoia constante, y ahora que él estaba muerto, lo último que quería era seguir sus pasos. Tomó a sus 2 hijos, Manuela y Juan Pablo, y huyó. Su plan era sencillo: salir de Colombia, irse lo más lejos posible y empezar de cero donde nadie los conociera. Intentó llegar a Mozambique en África. Pensó que allí estarían a salvo, que nadie los encontraría. Pero el gobierno mozambiqueño les cerró las puertas. No querían a la familia Escobar en su territorio. Entonces probó con Brasil, misma historia. Alemania tampoco los quiso. Era como si todo el mundo tuviera miedo de recibir a los Escobar. Y tenían razón en tener miedo. Pablo había matado a miles de personas. Había familias enteras que querían venganza y María lo sabía. Después de semanas intentándolo, finalmente consiguió entrar a Argentina como turista gracias a algunos contactos que le quedaban. Llegaron a Buenos Aires sin que nadie supiera quiénes eran. Al principio todo parecía ir bien. Nadie los reconocía en las calles, podían caminar tranquilos, ir al mercado, vivir algo parecido a una vida normal, pero el problema era que el nombre de María Victoria Henao seguía apareciendo en las noticias internacionales. Seguían hablando de ella como la esposa del capo más sanguinario de la historia. Y eso era un blanco gigante pintado en su espalda.
María entendió que si quería proteger a sus hijos, tenía que desaparecer por completo, no solo de Colombia, sino también de su propia identidad. Entonces tomó una decisión drástica, cambió su nombre legalmente, de María Victoria Henao pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero. Con ese nuevo nombre pudo respirar un poco. Durante casi 6 años vivieron en paz. Nadie sabía quiénes eran realmente, pero en 1999 el gobierno argentino finalmente los encontró. Las autoridades tenían información de que María y su hijo Juan Pablo estaban lavando dinero que provenía del narcotráfico. En el 2000, ambos fueron arrestados. Imagina el dolor de esa mujer. Había soportado 17 años al lado de un hombre violento, narcisista, infiel. Había huido de su país, cambiado su identidad, criado a sus hijos en el exilio, y ahora estaba en una celda por crímenes que técnicamente ni siquiera había cometido. Pero así funciona el mundo cuando llevas el apellido Escobar. Pagas por todo, aunque no hayas hecho nada. La investigación duró meses. Los fiscales intentaron por todos los medios encontrar evidencia que los conectara con el tráfico de drogas, pero no pudieron. No había nada sólido. María y Juan Pablo fueron liberados después de un tiempo en prisión preventiva. Salieron, pero quedaron marcados para siempre. María se escondió nuevamente en Argentina y durante 2 décadas vivió en silencio absoluto, hasta que un día decidió contar su versión de la historia. Escribió un libro llamado Mrs. Escobar, mi vida con Pablo. En él relató todo lo que vivió, el infierno que fue su matrimonio y cómo intentó reconstruir su vida después de la muerte del narco. Mientras tanto, su hijo Juan Pablo tampoco encontraba paz. Sabía que la sombra de su padre lo perseguiría toda la vida, así que también cambió de nombre. De Juan Pablo Escobar pasó a llamarse Sebastián Marroquín. Quería deshacerse de ese peso. Escribió su propio libro intentando mostrar el lado humano de Pablo, el padre cariñoso que él recordaba. Pero eso no sirvió de mucho. La gente seguía viéndolo como el heredero de un monstruo. Muchos en Colombia creían que Sebastián estaba planeando vengar la muerte de su padre. Imaginaban que en cualquier momento iba a aparecer con un ejército, como en las películas, dispuesto a cobrar venganza. Pero Sebastián nunca tuvo esas intenciones. De hecho, hizo todo lo contrario. Salió públicamente a condenar las acciones de Pablo. Criticó la serie de Netflix Narcos porque, según él, glorificaba a su padre en lugar de mostrar el verdadero horror que causó. Dijo que su padre había sido responsable de la muerte de más de 4.000 colombianos y que eso era imperdonable. Y tenía razón. Pablo Escobar no fue un héroe romántico, fue un asesino despiadado. Una de las cosas más terribles que hizo fue mandar a matar a más de 40 adolescentes después de que una de ellas denunció las violaciones que miembros de su cartel cometían contra menores de edad. Eso no tiene justificación posible. Sebastián lo sabía y por eso rechazaba cualquier intento de romantizar la figura de su padre. Pero aún así, la vida de Sebastián estuvo llena de peligros. En una entrevista reveló que había sobrevivido a más de 9 intentos de secuestro en Argentina. ¿Y por qué querían secuestrarlo? Porque en el 2001, la revista Forbes publicó un artículo afirmando que Pablo Escobar había dejado una fortuna de más de $3.000 millones. Los criminales creyeron que Sebastián tenía acceso a ese dinero y lo querían para ellos. Pero la verdad es que todo ese dinero se había quedado en Colombia. La familia Escobar huyó sin nada, no pudieron llevarse ni un solo dólar de esa fortuna. Y es que cuando Pablo murió, dejó atrás propiedades gigantescas, su mansión de $10.000 millones, la famosa prisión de lujo La Catedral, fincas, apartamentos, bodegas llenas de efectivo. Todo quedó abandonado en Medellín. Pablo tenía tanto dinero que no sabía ni dónde guardarlo. Metía fajos de billetes dentro de los muebles, los enterraba en patios, los escondía en paredes. Hay historias de gente que encontró millones enterrados en lugares aleatorios años después de su muerte. Incluso el mismo Pablo probablemente olvidaba dónde había dejado parte de su fortuna. En su mejor época, Pablo controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Ganaba tanto dinero que una vez quemó $2 millones en billetes para calentar a su hija Manuela cuando estaban escondidos en las montañas y hacía frío. No tenían leña, así que Pablo simplemente agarró fajos de dinero y los prendió fuego. Así de absurda era su riqueza. Pero después de su muerte, todo eso se vino abajo. Una de las primeras propiedades en caer fue el edificio Mónaco, el hogar donde Pablo vivió con su familia antes de huir. Era un edificio de 6 pisos en pleno Medellín. Después de que la familia se fue, los carteles rivales lo volaron con explosivos. Querían borrar cualquier rastro de Escobar.
El edificio quedó destruido, pero el gobierno decidió no tumbarlo del todo. Lo convirtieron en una especie de museo. La gente iba a ver cómo había vivido el narco más famoso del mundo. Sin embargo, con el tiempo, los habitantes de Medellín empezaron a quejarse. Cada vez que pasaban frente a ese edificio se acordaban de sus familiares muertos, de las bombas, del terror que Pablo sembró durante años. Era un recordatorio doloroso, así que en 2018 el gobierno tomó la decisión de demolerlo por completo. Hoy en día, en ese terreno hay un memorial dedicado a las víctimas de Pablo Escobar, un intento de sanar las heridas que dejó. Otra de las propiedades que terminó en ruinas fue la finca La Manuela, nombrada así en honor a su hija. Era el lugar donde Pablo iba a descansar, a alejarse del caos. Estaba en Guatapé, rodeada de naturaleza, pero antes de que Pablo muriera, un cartel rival la atacó con más de 200 kilos de dinamita. Volaron más de la mitad del edificio mientras Pablo se escondía adentro. Él logró escapar, pero la finca quedó destrozada. Con los años, la naturaleza se apoderó del lugar. Las plantas crecieron entre los escombros y saqueadores llegaron buscando tesoros escondidos. Nadie sabe si encontraron algo, pero la leyenda dice que Pablo enterró millones en esa finca. Y luego estaba la catedral, la prisión de lujo que Pablo construyó para sí mismo cuando negoció su rendición con el gobierno. Tenía casino, spa, cancha de fútbol, discoteca. Era más un resort que una cárcel. Pero después de su muerte, la catedral se convirtió en un sitio de saqueo masivo. Los vecinos entraban y salían cargando lo que podían. Dicen que encontraron millones escondidos en las paredes y debajo del suelo. Cuando ya no quedaba nada que robar, el edificio fue abandonado por años, hasta que finalmente un grupo de monjes benedictinos lo tomó y lo transformaron en un lugar de culto religioso y un memorial para las víctimas de Escobar. Pero más allá de las propiedades, lo que realmente se desmoronó fue el cartel de Medellín. Sin Pablo al mando, todo se vino abajo. Algunos miembros fueron capturados y encarcelados, otros fueron asesinados en guerras de poder. Los que lograron sobrevivir tuvieron que pedir refugio a carteles rivales como el de Cali, y esos carteles no tardaron en tomar el control del negocio de la cocaína. La era de Medellín había terminado. Ahora eran otros los que dominaban el tráfico. Sin embargo, no todo lo que Pablo dejó fue malo. Durante su vida construyó escuelas, hospitales, canchas deportivas y casas para familias pobres en Medellín. Para mucha gente, Pablo era un héroe. Les daba trabajo, les daba dinero, les daba esperanza. Pero al mismo tiempo, mataba sin piedad a cualquiera que se le pusiera enfrente. Esa dualidad lo convirtió en una figura casi mítica. Para algunos era un Robin Hood moderno, para otros era el mismísimo diablo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿pueden justificarse las acciones de Pablo Escobar por el bien que hizo? ¿O sus crímenes borran cualquier cosa buena que haya construido? Es una pregunta difícil, porque es cierto que ayudó a miles de familias, pero también es cierto que destruyó miles de vidas, sembró terror, corrompió instituciones, convirtió a Colombia en un campo de batalla. El legado de Pablo Escobar es complicado y probablemente nunca habrá una respuesta clara. Lo que sí es claro es que su muerte marcó el fin de una era. El cartel de Medellín dejó de existir. Su familia tuvo que vivir escondida y cambiando de identidad por décadas. Sus propiedades fueron saqueadas, destruidas o convertidas en símbolos de su infamia. Y su fortuna, esos miles de millones que tanto persiguieron, se perdió en gran parte. Algunos la encontraron, otros la buscaron toda la vida sin éxito, pero la mayoría quedó enterrada, olvidada, convertida en polvo. Hoy en día, Medellín es una ciudad diferente. Ha trabajado duro para dejar atrás esa época oscura. Ya no quiere ser conocida como la ciudad de Pablo Escobar. Quiere ser recordada por su innovación, su cultura, su gente trabajadora. Pero la sombra de Pablo sigue ahí. Todavía hay tours que llevan turistas a los lugares donde vivió. Todavía hay productos con su cara. Todavía hay quienes lo admiran. María Victoria vive actualmente en Argentina bajo su nueva identidad. Rara vez habla públicamente. Ha intentado vivir en paz, lejos de todo lo que fue su vida con Pablo. Sebastián también vive en Argentina. Se dedica al diseño y a dar conferencias sobre los peligros del narcotráfico. Ha pedido perdón públicamente a las víctimas de su padre. Intenta hacer las paces con un pasado que él no eligió. Y Manuela, la hija menor, prácticamente desapareció del mapa. Se sabe muy poco de ella. Algunos dicen que vive en Argentina también, que cambió su nombre y que prefiere mantenerse completamente alejada de cualquier cosa relacionada con su padre. Después de todo lo que vivió, no es difícil entender por qué querría borrar ese capítulo de su vida. La historia de Pablo Escobar no termina con su muerte en ese tejado. Continúa en las vidas destrozadas que dejó atrás, en las familias que todavía lloran a sus muertos, en los hijos que cargan con un apellido maldito, en las fortunas perdidas que aún se buscan,
en las ciudades que intentan reconstruirse. Su muerte fue solo el principio de otra historia, una historia de supervivencia, de redención, de intentar escapar de un pasado que nunca se va del todo. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Pablo Escobar, recuerda que detrás de esa figura casi mítica hay una realidad mucho más compleja y dolorosa. Hay una familia que tuvo que huir y esconderse, hay un imperio que se desmoronó en cuestión de meses, hay millones enterrados que nadie encontrará jamás, y hay miles de víctimas que merecen ser recordadas mucho más que el hombre que les quitó la vida. La muerte de Pablo Escobar cambió Colombia para siempre. Pero lo que vino después, las consecuencias, el dolor, la búsqueda de justicia y paz, eso es lo que realmente importa, porque al final Pablo Escobar fue solo un hombre poderoso, sí, un hombre peligroso también, pero un hombre al fin y al cabo, y como todos los hombres, eventualmente cayó. Lo que dejó atrás es el verdadero legado, y ese legado sigue vivo hasta hoy.